Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 28, donde vamos a ver el tema del sistema linfático y el sistema inmunológico. Este tema los temas están repartidos entre dos unidades, la 15 y la 16, en nuestro programa analítico, pero en el libro van a encontrar que se encuentra el sistema linfático junto con el sistema inmune, ya que están muy relacionados, pero por otro lado el sistema linfático también está relacionado con el sistema cardiovascular, ya que tiene que ver con el drenado de ese líquido intersticial, pero también con el sistema inmune, porque ahí es donde se producen las reacciones inmunológicas. Entonces, por eso hay quizás esa entremezclado de los temas, ya que los sistemas no funcionan independientemente, sino que sus funciones están entrelazadas con otros aparatos. O sea, el aparato cardiovascular va a estar incluyendo parte del sistema linfático y, incluye también la sangre, pero el sistema inmunológico mucho de él está contenido dentro del sistema linfático. Entonces, por eso son estos dos capítulos, pero vamos a ver este tema que se lo da como una unidad en nuestro libro de cabecera, que es el de Tórtola. En esta primera parte de la clase vamos a ver entonces lo relacionado con el sistema linfático, cuál es su función, para luego desarrollar todo el tema del sistema inmunológico y tejidos linfáticos en la siguiente clase, que va a ser el jueves. Bien, entonces, cuando hablamos del sistema linfático, o sea, ¿qué entendemos por sistema linfático? ¿Sí? Y cuál es su diferencia, por ejemplo, con el líquido o con la sangre, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sistema linfático es un sistema que complementa al sistema circulatorio, ya que o funciona de manera, como nos dice, accesorio o auxiliar, porque es el que va a contener lo que se llama la linfa. Y eso está contenido, la linfa es un líquido que va o que circula a través de los vasos linfáticos. Entonces, el sistema linfático está formado por los vasos linfáticos y la linfa que contiene o que lleva, que como vemos acá, se forma en el tejido intersticial, y el tejido linfoide. O sea, tiene dos componentes: los vasos linfáticos que contienen la linfa, y además el tejido linfoide, que son tejidos especializados donde se concentra células del sistema inmunitario o de los linfocitos tipo T y B, de los que por ahí ya hemos hablado. Y vamos a ir hablando en estas clases más en detalle porque forman parte del sistema inmunitario. Y fíjense que ese tejido linfoide, puede ser los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y el timo. Entonces ya vamos a ir viendo las diferencias y sus detalles, más que nada en el tejido linfoide. En esta clase nos vamos a concentrar un poco más en qué son los vasos linfáticos y cómo es que se forma esa linfa. Como podemos ver acá, los vasos linfáticos surgen o están presentes en el espacio extracelular. No pertenecen o no están en comunicación directa con el sistema circulatorio, con las arterias, las capilares o las venas. Y vamos a ver que su función es la de transportar esta linfa. Y uno dice, ¿qué es la linfa? Ya habrán escuchado hablar alguna vez de drenaje linfático, acumulación de linfa, cuando hay una acumulación de líquido en el espacio extracelular. A veces puede ocurrir que están tapados los capilares linfáticos y el líquido intersticial, el exceso de líquido intersticial, no está penetrando o entrando dentro del sistema linfático. Y el sistema linfático, dice, es un sistema auxiliar o accesorio al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque recoge todo ese exceso de líquido intersticial y lo lleva nuevamente al sistema circulatorio. Acá podemos ver en esta imagen lo que está representado en verde es el sistema linfático, que tiene estos conductos que están cada tanto atraviesan un ganglio linfático, habiendo muchos ganglios linfáticos. Fíjense en el cuello, a veces uno puede palparse cuando se inflaman porque hay una inflamación o una infección en nuestro cuerpo en alguna zona específica, o se inflaman los ganglios o se inflaman las amígdalas. Y la linfa va atravesando estos distintos órganos linfoides hasta desembocar ese líquido linfático en las venas
dentro de las venas, que ya vamos a ver cómo es que se produce ese retorno. De esta manera, el exceso de líquido que salió durante el pasaje por los capilares y que no retornó, vuelve a la circulación finalmente a través de la linfa. Así que por eso es un sistema accesorio y auxiliar. Pero por otro lado, también en este sistema linfático es donde se producen la mayoría de las reacciones inmunológicas y por lo tanto un tipo de mecanismo o de defensa de nuestro organismo. Los vasos linfáticos vamos a ver que están ampliamente distribuidos en todo el organismo. No existen en algunas zonas, como puede ser el sistema nervioso central, pero en el resto del organismo está presente. Vamos a ver que están originados, decíamos, en estos capilares linfáticos. Los capilares tienen una estructura similar a la del capilar sanguíneo, con una capa muy delgada, que se originan en los espacios intercelulares, pero no son iguales a los capilares sanguíneos. Son cilíndricos, con una pared muy fina, y cuando se van uniendo, entonces van disminuyendo, su cantidad va disminuyendo. Hay muchos capilares que se van a juntar en un conducto más grande, van aumentando, como dice, su calibre, pero siempre son muy finitos. Imagínense, de 2 a 3 milímetros de diámetro, no van a llegar a tener el diámetro de una vena, sino que son siempre muy finitos. Tienen esta forma, como si la vemos, partes salientes y partes estrechas, y esto se debe a que en estas partes donde se dilatan presenta válvulas, de manera similar a las válvulas que tiene el sistema venoso. Entonces estas válvulas, como vemos acá, nos dice, tienen un aspecto semilunar, es decir, un aspecto de dos lunas, que son similares a la de las venas, y son pares, o sea, siempre son dos, y permiten la circulación en un único sentido. Es decir, cuando el capilar se exprime, la linfa avanza y luego no puede retroceder. Entonces, de esta manera, estas válvulas permiten ese flujo, se dice, unidireccional, en una única dirección. Y los factores que van a estar rigiendo el movimiento de la sangre venosa también son los que mueven la linfa. Es decir, tiene que ver en parte con la contracción muscular y con también la respiración, ya que durante la respiración se produce una presión negativa en el tórax, lo cual ayuda a que la linfa vaya hacia ese lado de menor presión. Entonces estos son los factores que gobiernan el movimiento linfático, que son los mismos que gobiernan el movimiento de las venas, sobre todo las que están por debajo de la altura del corazón. Vamos a ver cuál es la estructura de estos vasos linfáticos. Bueno, cuando es un vaso linfático de un mayor calibre, esos grandes, tenemos tres túnicas o tres capas de tejido. Una túnica externa de tejido conectivo, que también se la llama la adventicia. Este es un capilar, no es un vaso linfático. Una túnica media que tiene fibras musculares y elásticas, una pequeña capa. Y una túnica interna o íntima que es el endotelio, ¿sí? Son celulitas aplanadas. Ahora, los capilares están formados únicamente por endotelio, como los capilares sanguíneos, pero son más permeables. ¿Y qué quiere decir que son más permeables? Que sus uniones, si bien están juntas las células, como vemos, son más laxas. Fíjense que acá lo que ocurre es que hay una superposición de partes del citoplasma de la célula del endotelio con las de la siguiente del endotelio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Tienen un inicio cerrado, o sea, el capilar linfático tiene un inicio, es cerrado, no es como el sistema circulatorio que es continuo, sino que acá es donde inicia el capilar linfático y tiene esta forma cerrada. Y fíjense que en esta parte donde se une el citoplasma de una célula endotelial con el de otra, están superpuestas. Ahora, el líquido, cuando hay mayor presión del líquido intersticial, presiona sobre esta célula, mueve la membrana y puede entrar al capilar linfático. Ahora, si quisiera retornar, empuja la membrana de esta célula contra la de la otra y de esta manera no puede retornar. Es decir que esta superposición que hay entre una membrana plasmática y la otra funciona como una puerta va y ven, pero en un único sentido. Se abre cuando entra el líquido, pero después se cierra cuando el líquido quiere salir. De esta manera se forman orificios bastante grandes que permiten el pasaje de no solamente de líquido,
sino que de proteínas, de moléculas grandes, que eso es algo que, por ejemplo, no ocurre en los capilares sanguíneos. Recordemos que los capilares sanguíneos no son permeables a las proteínas de la sangre ni a las proteínas del líquido intersticial. Entonces las proteínas no pueden atravesarlo. Pero cada tanto y en algunas situaciones se escapan algunas proteínas debido a la presión de filtración. Bueno, y esas proteínas también tienen que volver a la circulación, así como algunas del líquido intersticial. Así como también hay macromoléculas, por ejemplo, también a través de la linfa, es que los lípidos de la dieta, la grasa que uno ingiere y que es absorbida, no pasa al sistema circulatorio, sino que ingresa a la circulación a través de la linfa. Es decir, que la linfa que drena desde la parte abdominal, desde la parte de los intestinos, va a llevar esos lípidos en esas moléculas transportadoras, que en este caso se los llaman los kilomicrones. Son partículas cargadas de lípidos, de grasas, de triglicéridos y de colesterol, y los va a entrar en circulación, pero a través del sistema linfático. Es decir, que no entra a la circulación directamente, sino que va al sistema linfático, y el sistema linfático lo lleva al sistema circulatorio, y de ahí va a ir a los distintos tejidos. Entonces, de esta manera es como el líquido intersticial con sus componentes, con las proteínas o las proteínas de transporte de las grasas, va a entrar al sistema linfático, y ahí se va a formar la linfa. Es decir, que en principio la linfa tiene una composición muy similar a la del líquido intersticial. Entonces, ¿cuál es la función que tienen los vasos linfáticos? Es lo que dice: drenar los espacios ísticos, los espacios tisulares, los espacios de tejido, colaborando con las venas. Y también pueden eliminar moléculas de gran tamaño que no entrarían, como las proteínas, que no entrarían dentro del sistema circulatorio. Cuando está circulando, como les decía, puede atravesar uno o más ganglios linfáticos, para que finalmente va a terminar llegando a las grandes venas de la base del cuello, ¿sí? De la zona de la base del cuello, y de ahí regresa a la circulación sanguínea. Los ganglios van a estar ubicados o situados a lo largo del recorrido de estos grandes vasos linfáticos y actúan como filtros, filtros donde pasa la linfa, y esa linfa puede estar llevando algún material extraño, y ese material extraño, o alguna bacteria o algún virus, ahí va a entrar en contacto con el sistema linfoide, o el sistema de defensa del organismo. Y entonces los vasos linfáticos luego van a llevar finalmente esta linfa a través de dos grandes conductos colectores: el conducto que se llama linfático derecho y el conducto torácico. Entonces, estos dos conductos, fíjense que acá estamos en verde las partes del cuerpo que drenan cada uno de estos sistemas colectores. Vamos a ver que el conducto linfático drena gran parte, de la mitad derecha de la cabeza, el miembro superior derecho y la parte superior del pecho, del pecho derecho. Mientras que el conducto torácico drena toda la parte de los miembros inferiores, el abdomen, toda la región abdominal, la parte derecha, izquierda de la cabeza, perdón, el miembro izquierdo y la parte izquierda de nuestro pecho, de la cavidad torácica. Entonces, esas son las áreas donde estos conductos van a recibir linfa. Entonces, conducto linfático derecho de toda la parte derecha del cuerpo, que está por encima del diafragma. Mitad derecha de la cabeza y del cuello, miembro superior derecho, mitad derecha del tórax, ¿sí? Dice con algunas excepciones que los linfáticos inferiores de esta región. Y estos van a desembocar en la base de la vena subclavia derecha. A ver si la tenemos. No. Si recordamos dónde está la vena subclavia derecha, que está a esta altura, en esa zona, entonces surge o se juntan varios conductos linfáticos principales para generar lo que es el conducto linfático, y ese conducto linfático drena o vierte su contenido en la vena subclavia
derecha. Ahora el conducto torácico, entonces dijimos, drena toda la parte de la linfa que está en la parte inferior del cuello, por debajo del diafragma, y la linfa de la mitad izquierda del cuerpo por encima del diafragma, ¿sí? Y el miembro superior izquierdo. Bueno, entonces este conducto torácico a la altura del abdominal comienza como un tubo ensanchado que se lo llama cisterna del quilo. Y luego, que es en esta región, más o menos a la altura de la segunda vértebra lumbar, y de ahí asciende a través del tórax y va finalmente por delante de las vértebras para llegar detrás del esófago, y a esta altura del cuello también va a vaciar su contenido sobre la vena subclavia izquierda. Acá en esta diapositiva entonces mostramos nuevamente ese sistema linfático y decimos que existen dos áreas que están drenadas por los conductos linfáticos. El conducto linfático derecho, que es el que vemos acá, que cubre esta parte mitad derecha del cuerpo superior, y el área drenada por el conducto torácico, que drena los miembros inferiores, el miembro superior izquierdo, bueno, esta parte de la cavidad abdominal, mitad izquierda de la cavidad torácica y mitad izquierda de la cara y del cuello. Y estos conductos, acá lo vemos sacado del atlas, vemos este que va en verde sobre esta parte, es el conducto torácico, que desemboca, acá lo vemos con un poquito más de detalle, este conducto torácico, o sea, el tronco yugular izquierdo que baja de la cabeza, o sea, junta varios troncos linfáticos, al menos fíjense que acá hay 1, 2, 3, 4, para que se van a unir hacia el conducto torácico en la parte izquierda, entre la vena yugular interna. Se reúnen en esta rama, y la subclavia, tanto y derecha, yugular derecha y subclavia derecha como izquierda, en ese sitio se unen. Acá en este caso conducto torácico, en este caso el conducto linfático derecho, y ambas entonces drenan su linfa dentro del sistema venoso que va a retornar al corazón, en esta como estamos viendo acá, esto es derecho e izquierdo, a la aurícula derecha, y de ahí va a ir a la circulación. De esta manera, como les digo, es que los productos o el líquido intersticial, así como los lípidos absorbidos en el sistema intestinal, como vemos acá, entonces todo lo que es lípido va a través de kilomicrones al sistema linfático, entra. Acá tenemos la cisterna del quilo, que es donde se van juntando y donde inicia el conducto torácico, que luego asciende para volcar su contenido en esta zona. Es decir, los lípidos absorbidos a través de la circulación, así como todo el líquido linfático drenado desde las piernas, el estómago, hígado, riñón, todo va por el conducto torácico y esta parte superior de la cavidad torácica hacia la vena yugular izquierda, o sea, hasta esta unión de la subclavia con la vena yugular izquierda. Acá hay varios troncos que no es que pretendemos que sepan los nombres, o sea, pero cada segmento de nuestro cuerpo, desde la rama linfática, está drenada por distintos troncos linfáticos que se unen y generan o se unen al conducto torácico o forman finalmente el conducto linfático derecho. Y de esta manera es como va retornando o entrando ese líquido intersticial que se genera la linfa o los lípidos a la circulación y es distribuido al cuerpo. Esto es para recordar un poco cómo es que se forma la linfa a partir del líquido intersticial. Recordemos entonces que en el capilar sanguíneo, en el extremo que está más cercano a la parte arterial, existe un proceso de filtración, mientras que más en el extremo venoso de ese capilar sanguíneo tenemos un proceso de reabsorción. Entonces acá tenemos salida de agua debido a la presión sanguínea del capilar, y acá hay una entrada de agua debido a la presión osmótica coloidal que hay dentro del capilar, que está generado fundamentalmente por las proteínas que están
en el capilar sanguíneo que no pueden salir. ¿Sí? Entonces eso diferencia entre la filtración y la reabsorción, o sea, hay una tasa de filtración y una tasa de reabsorción, que esta ya la hemos visto también, esta diapositiva. Fíjense que la presión sanguínea en el extremo arterial del capilar sanguíneo, este es el capilar sanguíneo, tiene una presión de 32 milímetros. Y la presión osmótica dentro de la sangre es de 25 milímetros de mercurio. Es decir, hay una tendencia a salir del líquido. Luego cuando circula por el capilar, va saliendo ese líquido y ya la presión sanguínea baja mucho, baja a 12 milímetros de mercurio, mientras que la presión osmótica sigue siendo de 25 milímetros de mercurio, es decir, porque las proteínas no pueden atravesar, ¿sí?, las células endoteliales. Entonces, fíjense que acá hay una diferencia, 32 menos 25, o sea, acá la presión es positiva, más o menos unos 7 milímetros de mercurio más 7, es decir, es positiva la presión y el líquido va a salir, mientras que acá es negativa, entonces el líquido va a tender a entrar dentro del capilar sanguíneo en este caso y luego ya va a ser drenado mediante el sistema venoso. En este caso, ¿qué pasa? Salen los nutrientes y el oxígeno, son forzados a salir, donde van a ir a ser utilizados por las células. Ahora las células, los productos de desecho, así como las moléculas grandes, como son las proteínas, que no pueden entrar al capilar, van a retornar a través del sistema linfático. Y como estarán viendo acá, y ahora ya hemos aprendido, entonces el sistema linfático es el encargado de recoger ese exceso de líquido que queda. Fíjense que acá les decía, acá era 7 milímetros de mercurio positiva, y acá es de menos 12 o menos 13. Entonces hay una diferencia en ese ingreso que hace que algo de líquido quede dentro, o sea, fuera del capilar sanguíneo en el tejido, en la parte ística donde está la célula, generando lo que se llama el líquido intersticial. O sea que el líquido intersticial tiene los componentes que son ultrafiltrados del plasma, los que salieron, los nutrientes, el oxígeno y además las proteínas propias del tejido. Entonces, cuando hay una acumulación de ese líquido en exceso que queda, va a pasar al vaso linfático o al capilar linfático, que se va a juntar para formar un vaso linfático mayor, y de ahí van a ir generando los troncos linfáticos, atravesando en el camino los ganglios linfáticos para retornar a la circulación sanguínea. Entonces, ¿cómo es que se está moviendo, volvemos a repetir, el material a través de esta pared capilar? Es la acción de la presión sanguínea y la presión osmótica. Si en ese extremo arterial tenemos sustancias que van a pasar al espacio intersticial, al espacio intercelular, ya que la presión sanguínea es mayor que la presión osmótica. Y en el extremo venoso ocurre un flujo al revés. La presión osmótica es mayor que la presión sanguínea, por lo tanto las sustancias van a volver, los líquidos van a volver, y las sustancias de tamaño chico, o sea, las que sean pequeñas que puedan atravesar la membrana, pero no las proteínas ni las que tengan demasiadas cargas. Entonces, bueno, mucho del 85% del líquido regresa en el extremo venoso. Entonces ese 15% es un filtrado de la sangre que queda en el espacio intersticial, no hay obviamente glóbulos rojos, y se le agrega a ese líquido intersticial los componentes que excrete la célula o que deseche también, y eso es lo que se llama el líquido intersticial. Algunas proteínas pueden llegar a pasar la pared capilar, pero no es raro, entonces quedan pocas proteínas de circulación que pasen al líquido intersticial, pero estas que pasen pueden retornar a la circulación a través de las vías linfáticas. Entonces, por eso se dice que las vías linfáticas constituyen, como vemos acá, una vía accesoria que ayuda a extraer los líquidos de los espacios intersticiales. Si no estuviese la linfa y la sangre entrara o aumentara la presión, podría llegar a acumularse ese líquido en el espacio intersticial, lo cual genera un edema, por ejemplo. ¿Sí? Un edema generalmente es una acumulación de líquido, que sale mucho más líquido, aumenta la permeabilidad de los capilares, entonces sale más líquido y también pueden salir proteínas que se van juntando en el espacio intersticial. Entonces, y que no alcanza a ser drenado por
el sistema linfático. De esta manera se produce un edema, una acumulación de líquido, que a veces lo vamos a ver, y sobre todo ustedes que van a estar en la rama de la salud, en la enfermería, van a ver muchas veces o piernas hinchadas o brazos hinchados, algunos miembros generalmente, y sobre todo en personas mayores, donde empieza a fallar este sistema de control, o porque hay presión elevada sanguínea, o porque el sistema linfático no está funcionando correctamente, y eso puede llevar a un edema, o porque hay problemas también con la cantidad de proteínas que tenemos en circulación. Fallas en la síntesis de proteínas en el hígado, porque hay fallas en el hígado. Bueno, todo eso puede llevar a un edema. Acá lo que estamos viendo entonces, tenemos las células del tejido intersticial que tienen su líquido, y ese líquido, el exceso, va siendo drenado porque se está produciendo constantemente en este proceso del pasaje por los capilares sanguíneos. Hay, como decíamos, una salida y una reentrada con un 15% de la cantidad de ese líquido que salió que queda en el espacio intersticial. Ese exceso de líquido entonces vuelve o es tomado por la red de los capilares linfáticos, y de ahí va retornando hacia el corazón. Entonces, ese líquido intersticial que pasa hacia los capilares linfáticos va a formar lo que se llama la linfa. Entonces, la linfa, en un principio, su composición es similar a la del líquido intersticial. Y entonces desempeña, como nos dice, un papel fundamental o muy importante en la extracción de moléculas grandes, de sustancias grandes, como por ejemplo son las proteínas. Las proteínas son drenadas de esta manera del tejido intersticial. Como les decía al principio, esta composición es similar a la del líquido intersticial, pero cuando pasa, fíjense que acá tenemos los capilares linfáticos que están volviendo del tejido. Luego pasa por un nodo linfático o un ganglio linfático. Entonces, después de pasar el ganglio linfático a la linfa, lo que se le agregan son linfocitos y monocitos, es decir, células de la línea de los glóbulos blancos, pero ya más activos. Entonces, en este recorrido, luego de pasar por este ganglio linfático, y cuando está volviendo, o sea, acá al principio la linfa es solamente líquida, y acá ya agrega componentes celulares, como son los linfocitos y los monocitos. Y por otro lado, las sustancias como los gérmenes, las bacterias, que acceden con rapidez al tejido intersticial y van a pasar al tejido linfático, van a llegar, entonces de esta manera pasan por un nodo, por un ganglio linfático, que es el que se encarga de vigilar y retirar esos compuestos o esas bacterias y virus que hayan entrado en nuestro sistema, ¿no? En nuestro cuerpo, porque generalmente ellos, al ser partículas más grandes, van a ser tomadas por el sistema linfático, y el sistema linfático los va a llevar al ganglio linfático, que son puntos de vigilancia, ¿no? Puntos donde va a haber linfocitos y monocitos que van a montar una respuesta inmune en caso de que haya un compuesto extraño a nuestro cuerpo, que ya eso lo vamos a explicar entonces en la próxima clase. Pero de esta manera se aseguran que las sustancias extrañas que entran en nuestro cuerpo van a pasar al sistema linfático y pasar por el punto de control, el punto de vigilancia, que son los ganglios linfáticos, antes de seguir su camino hacia la circulación general. Como vemos acá, luego vamos al conducto linfático, y de este va a entrar en la vena subclavia, y de acá a la circulación general de la aorta, de la vena cava superior, perdón. Bien, entonces, hay otra forma también, hay otra linfa que es distinta, o hay forma de diferenciarla del líquido intersticial, y es la linfa que se genera después de ingerir alimento, y es la que viene de la cavidad abdominal. Esa linfa vamos a ver que presenta un aspecto lechoso, que va a depender también de la cantidad de grasa. Mientras más grasa se ingiera, la linfa va a ser más lechosa, y eso se debe a que contiene los kilomicrones. ¿Por qué? Porque los kilomicrones son generados por las células del intestino al ser absorbidas, y lo liberan al espacio intersticial. Desde el espacio intersticial van a pasar a los vasos linfáticos, donde le van a dar ese aspecto lechoso, porque cuando tienen esa grasa, o sea, la grasa está disuelta en los kilomicrones, en esas lipoproteínas, que en este caso son los kilomicrones,
y van a pasar a los vasos linfáticos otorgándole ese aspecto lechoso, y de ahí van a ir al sistema venoso portal y de ahí lo van a llevar al conducto torácico y va a entrar a la circulación a través de, como veíamos en las diapositivas anteriores, a través del conducto torácico. Porque, o sea, esto, por eso se dice que esta linfa de aspecto lechoso solo se da a través de este sistema, o sea, a través del sistema o del conducto torácico, y no se da a través del conducto linfático derecho, ya que no tiene ganglios linfáticos que drenen el sistema digestivo, solamente aquellos que vienen por el conducto torácico. Bien, entonces, de esta manera hemos estudiado lo que es la anatomía y la fisiología del sistema linfático. Pero el sistema linfático se combina a su vez con lo que se llaman los órganos y tejidos linfáticos o linfoides también, es decir, con el sistema linfático y el sistema inmune en definitiva. O sea, forman parte y lo atraviesan. Nosotros vimos, por un lado, una de las funciones de este sistema linfático, que es el de drenar el exceso de líquido intersticial y de transportar los lípidos. Pero el sistema linfático tiene una tercera función, que es la de protección de nuestro organismo contra microorganismos invasores, que pueden ser virus, bacterias u hongos, generando la respuesta inmune. O sea, la respuesta inmune se genera en los órganos y tejidos linfáticos. Estos, como vemos, están distribuidos por todo el organismo. Como veíamos, por ejemplo, los ganglios linfáticos están presentes en muchas partes del cuerpo. Son esos que a veces uno cuando le tocan en la garganta sentimos que están hinchados, o a veces en las axilas o en la parte baja de nuestro cuerpo, en la ingle, podemos llegar a palparlos cuando hay alguna infección. Y los vamos a clasificar en dos grupos, de acuerdo a la función que tengan. En los órganos y tejidos linfáticos primarios y los órganos y tejidos linfáticos secundarios. Entonces acá en los primarios, donde las células madre, esas células que dan origen a los linfocitos, se dividen y se van desarrollando, se van diferenciando para convertirse finalmente en células B y T maduras, linfocitos B y linfocitos T maduros. Estos órganos linfáticos primarios son la médula ósea roja, el timo y el bazo con Z. Y los órganos y tejidos linfáticos secundarios son los sitios en donde se van a llevar a cabo todas las respuestas inmunes. Ahí es donde los linfocitos se activan, o sea, los linfocitos desde los sitios de los tejidos linfáticos primarios salen a la circulación y van a pasar a los tejidos linfáticos secundarios, donde permanecen a la espera de encontrarse con su agresor, con una bacteria o un virus que van a reconocer específicamente. Cuando lo reconocen, ahí es donde se produce la activación, se dividen y comienza a aumentar su población y comienzan a tener una actividad protectora, que ya vamos a ver de qué tipos hay. Esos órganos linfáticos secundarios son también el bazo, al igual que el primario, o sea, el bazo es tanto primario como secundario, y además los ganglios linfáticos y los nódulos linfáticos, que estos están presentes en otras partes también de nuestro cuerpo. Ahora vamos a ir viendo. Acá tenemos los principales componentes. En el 1 tenemos la médula ósea roja, que acuérdense que está más que nada en las epífisis de los huesos largos, las partes proximales, más que nada acá. Decíamos, tenemos el timo, acá está en inglés. El timo es un órgano ubicado por delante de acá de la tráquea, ya la vamos a estudiar en la próxima clase. Y el otro órgano primario es el bazo. Acuérdense que el bazo también es un órgano linfático primario. Entonces tenemos la médula ósea roja, el timo y el bazo. Y a su vez tenemos dentro de los secundarios el bazo y las amígdalas palatinas, que se las llama, esas amígdalas que cuando uno abre la boca y están inflamadas las puede llegar a ver. Esos son nódulos linfáticos. Y además tenemos los ganglios linfáticos, que son todos estos porotitos que vemos acá, y son precisamente, se los representa así como porotitos o cuentas que están unidas a los conductos linfáticos mayores. Entonces acuérdense que, fíjense que en los conductos linfáticos
La linfa al ir subiendo tiene que atravesar varias veces varios ganglios linfáticos, ¿sí? Que están representados acá en 4. Tenemos ganglios linfáticos a la altura del cuello, de la cara, de las axilas, en las rodillas, en la ingle, abdomen, bueno, toda esta zona, fíjense, los pulmones por detrás, en las mamas. Todas esos ganglios linfáticos es lo que decimos que están distribuidos por todo el organismo, pero forman parte de lo que veíamos acá, los órganos y tejidos linfáticos secundarios, o sea, el vaso, los ganglios linfáticos y los nódulos linfáticos, como son, las amígdalas palatinas y las placas de Peyer, que se llama, que están presentes en ciertas partes del intestino, que también ya las vamos a ir estudiando. Y el apéndice también forma parte de estos nódulos linfáticos, ¿sí? Porque ahí es un sitio donde se generan reacciones inmunológicas, donde hay muchos linfocitos. Fíjense que el apéndice, cuando se inflama y por ahí, o sea, hay una infección, puede generarse una apendicitis, entonces, o sea, porque la apendicitis es una inflamación del apéndice, que es una porción del intestino que tiene una función de este tipo inmunológica. Y bien, de esta manera entonces concluimos con esta primera parte de la clase 28, donde vamos a ver el sistema linfático y órganos linfoides, que es lo que estamos viendo en este caso. Ya en la próxima clase ya vamos a ver más en detalle estos órganos y tejidos linfoideos. Así que